Hola, retomamos y estamos ya decididos a avanzar. Siempre es bueno volver ahí donde tomamos para el envión inaugural. Nuestra materia, ¿se acuerdan? Tiene que ver ya con dirigir la proa hacia la respuesta a la pregunta. Todo un año estuvimos, obviamente necesario, despejando terrenos, confusiones teóricas, problemas que hacen obstáculo, pero ya tenemos claro, vale la pena formular la pregunta de la mano de la ciencia. Claro, porque visualizamos el obstáculo para la pregunta, que es la consultoría psicológica debe establecer de manera nítida, de manera clara, su horizonte. Eso significa, decíamos, problemas psíquicos de naturaleza afectiva. Y justamente la palabra afecto, recordarán ustedes, tiene que ver con que va a decirnos bien en torno a que las concepciones primigenias del padre fundador no pudo darle un envión de tal naturaleza que resistiera el paso de los tiempos, y hoy, casi 100 años después, 90 años después, pudiera sostenerse con rigurosidad. Bueno, eso es inevitable con todos los nuevos hallazgos. Pero el problema es que nosotros tenemos que ser capaces, en tanto estamos comprometidos con la formación de ustedes de un título a nivel oficial, de tener, sí, claras pistas y referencias de cuál es el soporte científico de la consultoría psicológica. Así que esa es nuestra tarea en este segundo año. Saber qué rumbo debemos tomar para que despejemos el campo dentro de la ciencia y digamos, acá hay un lugar que hace posible postular a la consultoría psicológica como disciplina y profesión. No me quiero repetir, ya lo dije, pero es para entrar en tema. Si eso es así, recordemos rápidamente, empatía es, para mantenerla viva la categoría, relación empática. Relación empática es otra cosa. Empatía es lo que siento adentro, relación empática es, si quiero sostener lo que siento adentro, es porque hay una relación. Y si hay una relación, esa relación está en lo psíquico, está en lo social, que está por fuera, no adentro. Por lo tanto, aquello que siento adentro, si es que queremos abordarlo con problemas psíquicos específicamente humanos y que tenga respuesta en el campo de la ciencia, debe ser algo que viene de lo social, que viene de lo psíquico, nos penetró, no le tengan miedo a la palabra, y luego brota. Claro, pero todavía no tenemos la respuesta a ese planteo de problemática. Nos corresponde a nosotros ir hacia encontrar esa respuesta. Y habíamos señalado ya, para encontrar esa respuesta, tenemos que ser capaces de establecer nítida diferencia. Decíamos con la psicología porque nos precede largamente. Y habíamos comentado en la clase pasada. Y en todo caso, con la psicología, si el problema psíquico de naturaleza efectiva, como estamos sosteniendo ahora, en todo caso es con aquello que le corresponde a los psicólogos en torno a problemas psíquicos de naturaleza efectiva, que decíamos, ¿se acuerdan? Uno de los múltiples objetos que caracteriza al psicólogo, y ya habíamos identificado, pero lo recordamos, si es psicología, es el vínculo amoroso.
el vínculo amoroso como un vínculo intersubjetivo, entre sujetos. Por lo tanto, eso es por ley, dijimos, y por derecho propio de los psicólogos. Ese tipo de problema psiconaturaleza afectiva. Ese no, entonces. Y ahí fuimos al segundo. Y el segundo, que va a ser clave en todo el recorrido que hagamos, es que también el psicoanálisis se ocupa de un fenómeno psíquico de naturaleza afectiva. Por lo tanto, ese tampoco va a ser. Pero recuerden lo que dijimos de la ciencia. La ciencia avanza en función de las pistas que ya existen sobre problemáticas análogas que van a tener en común. Y luego vendrá la diferencia. Ahí estamos, ¿verdad? Pues avancemos entonces en ese sentido. Si es que queremos avanzar, debiéramos, antes que nada, después que rompimos, o vamos a romper, la dictadura de los psicólogos respecto al fenómeno psíquico, naturaleza efectiva, el amor, ser capaces de encontrar un escenario posible. Roger no lo tuvo, Roger no lo hizo, y tenemos que preguntarnos, ¿estamos en condiciones de identificar ese escenario posible para que abra las posibilidades, la existencia de la consultoría psicológica, que no quede bajo el predominio exclusivo de los psicólogos, como es, ¿se acuerdan que decíamos en Argentina? Bueno, anticipamos, sí, es posible, pero no de manera directa. Tenemos que ir al material que existe, sabemos que Roger no lo hizo, y entonces nos encontramos con algo tremendamente potente, la presencia de Lacan, que aborda un fenómeno psíquico de naturaleza afectiva, específicamente humano, obviamente, y que tiene un soporte científico fenomenal. Bueno, lo hemos anticipado, lo vamos a ver, su fundamento, y es el deseo. Y decíamos, el deseo es un componente psíquico, inconsciente, lo vamos a demostrar, de la mano de Lacan, que no se confunde para nada con el aspecto análogo de un problema psíquico de naturaleza afectiva como es el de la psicoterapia y la psicología, que es el amor. El vínculo amoroso, es que llega, ¿se acuerdan que dijimos? A ese escenario ambivalente que es el matrimonio. Por lo tanto, entonces, ya decimos, tenemos algo que no es, pero nos ayuda. Además de la psicoterapia, problema psíquico de naturaleza afectiva, está el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica. Esa clínica psicoanalítica, problema psíquico de naturaleza afectiva, rompe la dictadura e instala lo que va a ser para nosotros clave. Al no haber una única disciplina, inevitablemente debe haber una referencia epistemológica, teórica, científica, que cobije a varias disciplinas, señalando lo que tienen en común y lo que tienen diferente. Esa es una exigencia de la ciencia. Anticipamos ya, llamaremos bajo esta tradición campo a un escenario mayor ya de la disciplina. Campo cobija distintas disciplinas. Son disciplinas que tienen algo en común, pero al mismo tiempo diferencia. Es decir, lo que tienen en común es lo que se identifica como campo. Y decimos, si no todos los fenómenos psíquicos son de la psicología y con su psicoterapia, tiene que haber un fenómeno psíquico segundo que sea diferente, que se demuestre científicamente. Y ahí viene, ¿hay que hacerlo o ya alguien lo hizo? Y decíamos, alguien lo hizo, no fue Menem, alguien lo hizo. ¿Se acuerdan que decíamos? Y ese fue Lacan. Cuando descubrió que había un fenómeno psíquico, también de naturaleza afectiva, que tenía que ver con el vínculo amoroso, pero no era el vínculo amoroso que es el que ya señalamos con creces la vez anterior.
sino que es algo distinto, pues de naturaleza inconsciente. Y que es diferente al vínculo del amor, que es paradojal, y es el deseo. Eso postula Lacan. Por lo tanto, nosotros tenemos que incorporarnos de manera decidida a identificar de manera precisa qué es lo que significa el deseo desde el punto de vista psicoanalítico, y lo debemos hacer, aunque fue Freud el que lo descubre, el que lo explica científicamente recién, con la ciencia que ya vamos a ver, aparece mucho después de Freud, después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de Lacan. Por lo tanto, vamos a tener que lidiar durante un largo tiempo con los aportes lacanianos, Jacques Lacan, que a partir del descubrimiento freudiano del deseo, logra darle un estatuto científico. Y se acuerdan que decíamos, a ese estatuto científico que permite sostener la existencia del deseo de la mano de la ciencia como diferente a lo que se ocupa la psicoterapia con el vínculo amoroso, es el grafo del deseo. Así que ya prometimos el grafo del deseo a ser un tema fundamental durante todo este año, pero fundamentalmente la primera parte. Un consultor psicológico no sepa distinguir de la mano de la ciencia el deseo del amor, al ser los dos vínculos afectivos, no tiene ninguna posibilidad de poder ilusionarse con postular la existencia de la consultoría psicológica. Esa es una condición necesaria. La condición necesaria entonces es que dentro del campo de los fenómenos psíquicos, y ahora, fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, ya no es los fenómenos psíquicos en general, lo de naturaleza afectiva, dentro entonces del campo de los fenómenos psíquicos, dos tipos de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, y es el amor y el deseo. Si es posible fundarlo científicamente, los psicólogos ya no van a ser los amos de turno de todos los fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva como ellos sostienen por la ley del psicólogo. Van a tener que respetar, si la ciencia lo demuestra, que también existe un segundo tipo de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva. Bueno, eso vamos a tener que dar cuenta. Eso es lo que Lacan lo explica con el grafo del deseo, al que vamos a abordar seguramente en las clases que siguen. Porque entonces, y esto deben saberlo ustedes porque es fundamental, vamos a sostener, primero demostrarlo, hacia el final del recorrido de este año, que existe el campo de los fenómenos psíquicos, estoy anticipando, y dentro del campo de los fenómenos psíquicos hay varias disciplinas. Una es obvia, y es la primera de todo, y que pretenden que sea la única, que es la psicología, con su psicoterapia. Bueno, se demostró científicamente que no es la única. Lacan demostró científicamente que existe un segundo tipo de fenómeno psíquico de naturaleza afectiva, es el grafo del deseo, y es el deseo como tal. ¿Ven que tenemos que saberlo? ¿Ven que vamos a tener que estudiarlo? Ningún consultor psicológico puede eludir esa exigencia. Porque solo eludiendo esa exigencia, bajo estos recorridos científicos, va a poder postular un tercer tipo. Miren que yo soy repetitivo porque es lo fundamental como argumento. Cuando cualquier psicólogo, no importa de qué perámetro, los retenga o los interpele en cualquier escenario. ¿Se imaginan en una festichola que ustedes están con su pareja y les interpela y dice, ¿vos qué te crees, consultor psicológico, que te ocupás de fenómenos psicológicos que nos pertenecen a nosotros los psicólogos? ¿Cómo te atreves a hacer una práctica ilegal de la psicología? Ha pasado, ¿eh? Va a pasar. Ustedes tienen que tener una respuesta rigurosa. La respuesta es no. Nosotros nos ocupamos de fenómenos psíquicos, cierto, igual que ustedes. De naturaleza afectiva, es cierto, igual que ustedes, pero no del que ustedes se ocupan. Lo que ustedes se ocupan es el de naturaleza intersubjetiva, que es lo que dice la ley del psicólogo y lo hacen los psicólogos, que es el vínculo amoroso, que nosotros no podemos ocuparnos, no nos ocupamos de eso. ¿Saben por qué?
Porque existen otro tipo de fenómenos psíquicos de naturaleza efectiva. ¿Cuál es? Le increpará rápidamente el psicólogo, fanándose y apostando que ustedes conocen. Y ahí ustedes tienen la primera respuesta elegante. ¿Se acuerdan? Por supuesto que podemos fundamentarlo. Lo hizo Lacan, de manera genial, con un rigor científico superior al de la psicología incluso. Lacan, Jacques Lacan. Por lo tanto, él ya demuestra de manera rigurosa y científica que ustedes no son los dueños de los fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva. Solo uno de un tipo, que es el interpersonal, si quieren intersubjetivo, que es lo que ustedes hacen como psicoterapia, que está muy bien. Pero ustedes no abordan el tipo de problema psíquico de naturaleza efectiva donde el soporte estructural está en el inconsciente. No, eso lo hace un psicoanalista, porque exige y requiere una formación especial, que es el psicoanálisis, y no cualquier psicoanálisis. El psicoanálisis postulado, explicado, fundado, desplegado por Jacques Lacan. Él es nuestro referente respecto a de que es posible la existencia de un segundo tipo de fenómeno psíquico de naturaleza afectiva que no es el amor. Y eso es lo que vamos a ver. Nos podrán explicar en ese momento, dirán, mirá, yo tardé 3 meses en dilucidarlo. Entonces es un buen pretexto, si es del otro sexo, para decir, mirá, tenemos que tener varios encuentros, tomar varios cafés para que yo te pueda explicar, con onda, ¿no? Y entonces la respuesta va a tener que ver con que los fundamentos rigurosos científicos que testimonian esta existencia de un segundo tipo es el grafo del deseo de Jacques Lacan, que si bien no postula la existencia de la consultoría psicológica, abre la portezuela que nos lleva a formular la pregunta que vamos a desplegar en el segundo cuatrimestre. Entonces, al demostrar que hay un segundo tipo de fenómeno psíquico de naturaleza efectiva, es el deseo, no estamos ya obligados a reconocer que no hay un dueño exclusivo de los fenómenos psíquicos de naturaleza efectiva. Si hay al menos 2, la ciencia lo dice, pueden haber 3, 4, 5, 6. Simplemente hay que demostrarlo. Lacan lo hizo, lo va a hacer, lo vamos a ver. Hoy comenzamos con eso, con el grafo del deseo. Lacan lo hizo. Pues bien, eso nos habilita para postular la existencia del campo y disciplina. Y ahora solo cabe, como tercer momento, la existencia de un tercer tipo de fenómeno psíquico de naturaleza efectiva, que no es el amor, decíamos, que no es el deseo. Ya veremos qué será. Eso inaugura el camino que estamos recorriendo. Pero no podemos ir directamente, como ustedes verán, a la respuesta de qué es la consultoría psicológica, qué es un consultor psicológico y qué valida su existencia. No podemos hacerlo. Porque es necesario de manera inevitable la mediación del maestro francés Jacques Lacan, que quien obviamente es un referente obligado desde el punto de vista científico, no solo para poder postular luego que si hay 2 puede haber 3, sino porque él da el estatuto riguroso de lo que es un campo científico. Y encima, un estatuto riguroso, lo que es el campo científico, del campo de lo psíquico, que es nuestro campo. Y vamos a tener entonces la psicología, donde está la psicoterapia solamente, dentro del campo de lo psíquico, con fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, y entonces diremos, Lacan postula un segundo. Y esto significa, ¿qué tienen en común con lo primero y qué tienen diferente? Eso tenemos que ir aprendiendo nosotros de Lacan, para luego fundamentar y darle existencia posible en el campo de la ciencia al hallazgo rogeriano. Yo repito e insisto, porque esto es clave. Y ustedes repitan e insistan hasta que les quede clarito esta argumentación. Porque es la que ustedes tienen que esgrimir y están autorizados para hacerlo, para que cuando transponen la puerta, bueno, acá estoy fantaseando, la puerta
Estoy hablando como si estuviera en la institución. Acá a la puerta de Mitre 3590 y salen a la calle. Y ahí a la vuelta nomás hay un árbol añejo. Y está un consultor psicológico interpelado del cuello en las manos de un psicólogo que le increpa diciéndole: vos estás haciendo algo que le corresponde solamente a nosotros los psicólogos, porque vos estás haciendo una psicoterapia que es ley, le corresponde al psicólogo. Y eso es cierto lo que están diciendo. Por lo tanto, uno tiene que aceptar lo que te dice el que te increpa. Pero esto te exige que vos tengas que dar una respuesta certera en torno a lo que la consultoría psicológica hace. No se confunde con lo que hace el psicólogo. Ustedes van a tener la obligación de dar esa respuesta. Y les cuento, que no abundan, casi nadie, instituciones que, y miren qué desafío, que puedan dar esta respuesta, salvo la que toman la nuestra. Porque si son ortodoxa rogeriana, Roger no lo hizo. No cuentan con los elementos argumentativos, porque para Roger era una psicología. ¿Se imagina que la ley lo prohíbe? Si ese argumento van directamente presos. Ese argumento no sirve. Además de que es equivocado. Y ustedes tienen la obligación de responder a esa pregunta. Cuando me increpan dicen: no podés hacer psicoterapia. Por lo tanto, ustedes tienen que tener la respuesta clara y contundente. No hacemos psicoterapia, ni queremos saber nada con ello. Hacemos otro tipo de práctica profesional. En todo caso, más cercano al psicoanálisis, pero que tampoco es psicoanálisis. Y la pregunta inevitable es si las cosas ahí se calman, se pueden escuchar, si es que todavía no pasaron a las manos. Y hay lugar para la sensatez y el pensamiento que congela el sentimiento. Entonces ustedes están obligados a dar una respuesta de la mano de la ciencia. Eso es lo que vamos a hacer. Pero recuerden también que la respuesta de la mano de la ciencia es un largo recorrido. Porque tenemos que respetar aquellas propuestas científicas que si ya lo hicieron, fantástico, pero tenemos que saberlo. No basta con decir ya lo hizo. ¿Se acuerdan? No. Tenemos que hacerlo paso a paso. Y ese paso a paso es que tenemos que ir haciendo un recorrido para desembocar. Primero, que es el primer cuatrimestre, de la mano de Lacan en el grafo del deseo. Todos, todes, toditos. Como dicen los santiagueños, todititos. Y ya se anticiparon a estas cuestiones del lenguaje y la diferencia de los sexos. Es sumamente importante que hagamos con paciencia, no apuréis, porque ese recorrido que vamos a hacer con paciencia, el que ustedes van a tener que apropiarse, porque es la clave para poder sostener la legitimidad de la existencia de un objeto específico en consultoría psicológica, bajo la condición de que no se confunde, no solo con la psicoterapia, tampoco con el psicoanálisis, con la diferencia que saber lo que el psicoanálisis nos enseña de la manera que ayuda para diferenciar a la psicoterapia, que no sea exclusiva, y que pueden haber otras disciplinas dentro del mismo campo, pero obviamente con objetos diferentes. Yo repito, porque es fundamental que este esquema ustedes lo grafiquen. Tómense un papel y un lápiz y dibujen
Hagan un redondel. Redondel. Háganlo. Y pongan como título campo de los fenómenos psíquicos. Primera condición. Ya cuando ponen campo de los fenómenos psíquicos, ¿saben cuál es el problema para los psicólogos? Que ellos tienen que poner adentro de ese campo la psicología y la psicoterapia. Y entonces van a tener que postular somos dueños de este campo, y donde dicen somos dueños de este campo, ahí capú. Porque resulta, lo vamos a demostrar, que de la mano genial de Jacques Lacan, él va a ser capaz de situar una segunda disciplina, siquiera un segundo objeto científico, que es fenómeno psíquico, pero no es psicología y no es psicoterapia. Claro, no lo hacen para la consultoría, no. Pero además, ¿por qué es doblemente importante? Primero porque dice, este es un fenómeno psíquico, el psicoanálisis, que es de naturaleza afectiva y no es psicoterapia, es clínica psicoanalítica. Claro, dirán, bueno, pero el gran Jacques, ¿se acuerdan que dijimos? También nos va a dar las pistas, que abre la posibilidad, y este va a ser el tema central del segundo cuatrimestre, abre la posibilidad para que haya un tercer tipo de fenómeno psíquico, que no va a ser el de la psicoterapia, no va a ser el del psicoanálisis. La pregunta obviamente es, ¿qué va a ser? No se apresure, no va a ser de la consultoría psicológica, para nada. Lacan va a abrir un campo fenomenal, pero deja la estela. Y dejar la estela es como arar un campo. Porque eso permite que fecunden nuevas pistas, porque se abre el campo. Y si tenemos la capacidad de poder encontrar allí un tercer tipo de fenómeno psíquico, que guarde correspondencia con los postulados que estamos instalando de lo que plantea el maestro inaugural, que fue Roger, entonces será posible ilusionarnos con que encontraremos la referencia precisa para sostener lo que vamos a hacer durante todo este recorrido, la existencia de una tercera disciplina, que no sea la psicología con su psicoterapia, que no sea el psicoanálisis con su clínica y el deseo. Y entonces, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿O qué será? ¿O qué será? No nos enloquecerá lo que será. Lo veremos lentamente, porque recuerden, esto hay que pescarlo. No es difícil, hay que pescarlo, pero todos ustedes, no un lúcido que ya tiene una cierta intuición del conocimiento de esta problemática, no, que sea modesto y nos acompañe. No es algo obvio, menos fácil, aún nada que ver. Y es necesario despacito. Porque nuestro problema no es atrapar el aporte de lacaniano. Es difícil, es fundamental, es apasionante. Sino que eso es solo una parte. Es como las pistas que nos pueda dejar el maestro francés solo sean pistas y semillas que después nosotros señalemos que es posible ese camino que de la mano de la ciencia nos lleva a postular no solo la existencia de la psicoterapia, no solo la existencia de la clínica psicoanalítica, sino también un lugar riguroso y formal que puede ser legitimado para la práctica clínica y entonces existencia de la consultoría psicológica.
esta reiteración del esquema que estoy haciendo, no sé, ustedes pueden escuchar 10 veces, pueden entenderlo claramente, bueno, soporten el argumento que estoy sintetizando. Repito, campo de los fenómenos psíquicos, que creían que los psicólogos eran dueños de todos los fenómenos psíquicos con su psicología y psicoterapia. Resulta que podemos ahora decir la psicoterapia es solo un pedacito, porque hay un trozo mayor, codiciado, que es lo que tenemos que demostrar, no pontificar, que es lo que hizo Lacan. ¡Ah! Ya decirlo hizo Lacan, ya se achican un poco y se asustan. Claro, pero hay que explicarlo, y ustedes se tienen que apropiar. Eso es el grafo del deseo. Recién después, diríamos dentro, escuchen bien, del campo de los fenómenos psíquicos, están los fenómenos psíquicos psicológicos de la psicología y del psicólogo. Y tal como lo demuestra Lacan, los fenómenos psíquicos, psicoanalíticos, tal como lo demostró genialmente con el grafo del deseo Lacan. En consecuencia, si dentro del mismo campo hay dos disciplinas que se ocupan de fenómenos psíquicos de naturaleza afectiva, ¿por qué no pensar? Lo reitero, que es la clave, lo que vamos a hacer por otro lado, pero de la mano de la ciencia, no porque esto lo decimos, ¿se acuerdan? Las coordenadas precisas que dan cuenta de esta tercera disciplina. Tercera disciplina que no se ilusionen rápidamente, hacer la consultoría psicológica, pero que sí es la clave de poder establecer, por supuesto que demostrándolo lo vamos a hacer, que allí sí es posible postular la existencia de una tercera disciplina que cobije, que soporte, que sostenga la existencia de la mano de la ciencia, de la mano de la ley, de la consultoría psicológica como disciplina y como profesión. Acá tienen, casi digamos con la carne puesta, el asador, a fuego lento. Pero acá lo tienen. Este es el esquema de segundo año. Yo lo estoy reiterando, es cierto. Porque recuerden pedagógicamente para mí la exigencia que avanzamos todos juntos. O no avanza nadie. Así que aquellos que les resulta más familiar, tengan paciencia. Tolérenlo. Porque hay otros compañeros que tienen otro horizonte, tienen otra fortaleza, y debemos ser respetuosos y cuidadosos con ellos. Ya vamos a establecer, a partir de la próxima, un mecanismo de comunicación. La tecnología ahí está a la mano, yo no soy muy ducho en eso, pero debo adecuarme a los tiempos. Para que podamos establecer un mecanismo de ida y vuelta, es posible. Y en consecuencia la pregunta puede asomar con comodidad. Y que cada respuesta a la pregunta, por inocente que fuera, sirva para todos. Ahí es donde ustedes tienen que tener paciencia. Ni apresurados ni retardatarios. Porque si nos detenemos, si hacemos el camino para llegar lentamente, recuerden que nosotros tenemos vericuetos que recorrer. Entonces vamos a encontrar las pistas que ustedes se apropien, que ustedes puedan esgrimir ante cualquier interlocutor, que tienen los argumentos para poder responder cuando son interpelados por un psicólogo. Y tienen además los argumentos porque son la condición
de que luego nos deslicemos. Ya no simplemente para dar esa respuesta diciéndoles, les anticipo, ustedes se creen dueños del campo, los fenómenos psíquicos, cuando solo son dueños de una parte, que es tal parte. Eso lo tienen que decir ustedes, ¿eh? Y entonces dirán, porque hay otras partes, y ahí va el argumento, de la mano de Lacan, aquellos conceptos que van a necesitar, perfectamente accesible para todos, de que hay otra disciplina dentro del mismo campo. Pero eso es solo la calidad previa. Eso es solo un ejercicio inaugural. Porque eso no nos dice que es la consultoría psicológica, ¿eh? Eso solo nos dice que es posible una respuesta. Que no se confunda ni con la psicología y su psicoterapia, ni el psicoanálisis con su clínica. Nos dice que es posible, pero no nos dice cuál es. Sin embargo, tenemos la respuesta. Confíen en nosotros. Para que despejado este arduo camino que vamos a recorrer, desemboquemos en tercero, con el horizonte a la vista. Y entonces nos facilita el camino que vamos a realizar allí. Ya sabemos que es posible una tercera disciplina que no se confunde ni con la consultoría ni con el psicoanálisis, que se ocupa tal como el padre fundador lo hizo, problemas psíquicos, naturaleza efectiva, y entonces las cataratas de referencias teóricas, metodológicas y técnicas van a estar a la mano para que ustedes se apropien y se vayan, armados de fundamento hasta los dientes, para que puedan ser, sin temor, increpados por cualquier otro representante de disciplinas afines, y sean capaces ustedes de demostrar que es legítimo el postular la existencia de la consultoría psicológica como disciplina y como profesión. Hasta aquí la clase, la charla, la conferencia, el encuentro. ¿Cómo anhelo verlos? Esperemos que pronto podamos hacerlo. Por último, recuerden que tenemos tarea pendiente. Pero no es tarea pendiente por olvidadizo. Algo ya mencionamos. Y creo que alguien inclusive nos recordó. No importa. Y es que ustedes tienen que hacer una actividad complementaria. En realidad es más complementaria, es suplementaria. Y que tiene que ver con una exigencia que logramos nosotros instalar en la modificación del plan de estudio, que es darle un nuevo estatuto a la entrevista. Más complejo. Y que es una tarea que tenemos por delante, que ya está planificada, prevista. Y es que hay una entrevista como un primer momento, que es más que una entrevista, una charla de sensibilización. Hay un segundo momento que ya va a tener que ver con una entrevista con pistas, estructura, que es de segundo año, avanzado segundo año. Y van a tener un tercer momento que es en tercer año, que se entrevista como parte ya de la práctica profesional. Esto queda solo hoy presentado. Y vamos lentamente a ir anticipándoles para que sepan que esto está en el horizonte, que es fundamental, que es importante. Y lo vamos a hacer. Nos veremos.